Buenos días, muy buenos días, amigos televidentes. Aquí inicia Despierta con CDN. Hoy estoy en compañía con Héctor Martes Pérez, jefe de redacción del Caribe, en un set especial improvisado para la ocasión. Hoy es el Día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre, entonces no es una broma. No es una broma. No es una broma. Estamos nosotros dos solos. Dios mediante, esperamos los próximos días que esté el equipo completo con las mujeres de este programa, pero nos defenderemos en esta época del año, Martes Pérez y yo aquí. Hoy tenemos un programa casi COVID, casi especial, porque realmente el coronavirus anda por sus buenas y para ello hemos enfocado un programa casi especial. Pero bien, con el mismo ánimo de todos los días, Héctor Martes Pérez es el bateador emergente de Despierta con CDN, así que acostúmbrense a verlo en coyunturas especiales. Buenos días, Martes Pérez. Buen día, Nelson. Buen día a todos los televidentes de Despierta con CDN. Una responsabilidad realmente delicada, ser emergente cuando los titulares tiene esa categoría de las amigas y colegas Catherine y Yulisa. Qué va, usted ya está curtido en estas lides. Ustedes saben que el Día de los Santos Inocentes fue por aquello cuando Herodes mandó a decapitar, guillotinó a todos los niños menores de 2 años para ver si entre ellos estaba el Salvador, estaba el niño Dios. Hoy hay muchas bromas, algunas son groseras, algunas son pesadas. Ya vi que CDN en sus redes tiró la primera. Dice CDN que meterán preso por 15 días y multado con 10 salarios mínimos a todo el que viole el toque de queda. Y se encendieron de una vez en nuestras redes, pero debajo decía inocente mariposa. Es decir que esté pendiente que hoy es el Día de los Santos Inocentes. 2 cosas antes de entrar en materia. Yo vi que hay que leer la letra pequeña, por si acaso. La letra pequeña. El COE volvió a la vieja práctica. Parece que los nuevos funcionarios, para figurear, para estar presentes, convencieron al general Méndez de que diera sucesivos boletines, 3, 4, 5 boletines, de que cómo marcha el operativo navideño. Señores, eso sobra y se demostró que eso es lo que es incentivar el morbo, expectativas innecesarias. Con un solo boletín basta. Y en la sede del COE, en una bandeja ahí, en un rincón, usted pone las notas que vaya a transmitir y el vocero que esté sentado ahí para cuando los medios lo requieran. Pero eso no aporta nada. En cualquier fin de semana largo, eso lo hemos comprobado, hay 13 y 15 fallecimientos en accidentes de tránsito. ¿Por qué tanta bulla ahora con esto del COE? Pero antes de entrar en materia, vamos a ver los titulares. Mayoría de clínicas del Distrito Nacional están en un 100% de ocupación camas UCI. La Sociedad de Infectología rechaza declaraciones del presidente Abinader de que la COVID-19 está bajo control. Convocan para hoy de urgencia al Gabinete de Salud y se espera la adopción de nuevas medidas sobre el coronavirus. Conocerán hoy en Valverde medidas de coerción contra los 2 policías implicados en la muerte de un coronel piloto de la Fuerza Aérea. Hoy en Despierta con CDN tendremos la presencia del doctor Manuel Lora, director regional norcentral de Salud Pública. Además, desde nuestros estudios en Santiago, Verónica Locuar, directora médica de Unión Médica del Norte, con el tema de la ocupación hospitalaria en esa ciudad. Además, desde Bogotá, Colombia, Orlando Goncalves, consultor político. Con él analizaremos los cambios y convulsiones políticas que deja el 2020 en América Latina y el mundo. Bien, y a continuación tenemos a la compañera Susan Castaño con el resumen de las portadas de los diarios de hoy. Buen día, Héctor y don Nelson. ¿Cómo están luego de este fin de semana? Feliz Navidad para ustedes y toda nuestra audiencia de Despierta con CDN.
¿Qué dicen las portadas de este lunes 28 de diciembre a propósito de que el fin de semana estuvo bastante cargado de COVID, así como también de un alboroto y controversia por las declaraciones del presidente Abinader sobre las causales del aborto? Pero ¿cuáles otras informaciones ocupan las portadas de los principales diarios de circulación nacional? Lo conocemos en el siguiente resumen. Iniciamos como siempre con el diario de casa El Caribe, que titula en su primera página: la incertidumbre sobre el 2021 pone a prueba al gobierno de Luis Abinader, detallando que el presidente debe afrontar el desempleo, el alto costo de la canasta básica y una lenta recuperación de la economía. La fotografía principal de esta portada reseña que en Mao reclaman justicia ante asesinato de coronel. Es que los familiares del teniente coronel piloto Ramón Israel Rodríguez Cruz reclamaron una investigación profunda sobre lo ocurrido a las 2 de la madrugada el pasado jueves 24 de diciembre, cuando el oficial regresaba a la casa de sus familiares en la provincia de Valverde. En la esquina inferior derecha, El Caribe trae una segunda gráfica cuyo título reseña: rescatan área verde convertida en parqueo de patanas. Terrenos que están ubicados debajo del elevado de la avenida Luperón con George Washington de ese Distrito Nacional. Sobre azul, este impreso nos dice: el actual gobierno también sigue la ruta del endeudamiento, y es que solo entre septiembre y noviembre las autoridades actuales solicitaron financiamientos por 301.028 millones de pesos a distintos organismos internacionales. En amarillo, El Caribe resalta: el presidente Luis Abinader respalda las 3 causales para permitir el aborto y afirma que el embarazo en niñas y adolescentes es un ancla para el desarrollo. El llamado en esta portada reseña que una fundación denuncia maltrato a ancianos, los cuales se estarían produciendo en el hogar para adultos mayores en San Francisco de Asís. En relación al COVID-19, El Caribe reseña en su portada: en 4 días el país registró 4.268 nuevos casos y 4 decesos. Además, la ocupación hospitalaria bajó y se colocó en 33%. Pasemos de inmediato a la portada del Listín Diario, que titula en su primera página: reportan alta ocupación de camas por COVID-19, por lo que el Gabinete de Salud Pública se reunirá este lunes para tomar medidas. La fotografía principal corresponde a Francia y muestra el momento en que un hombre de 80 años de edad recibe la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19. El título dice: acogen la idea de traer un primer lote de vacuna para los médicos. En la esquina inferior izquierda trae la fotografía del presidente Abinader durante la entrevista que concedió al diario El País de España, y el título dice: la postura de Abinader abre gran debate sobre el aborto. Y a un lado, el llamado refiere a que preocupa el incremento de atracos a plena luz del día, esto en ocasión de que José Monegro, director del periódico El Día, fue asaltado durante el fin de semana. Continuamos rápidamente con la portada de Diario Libre, que titula en su página principal: Odebrecht dice que ha cumplido el acuerdo con la Procuraduría. Detalla que esta empresa afirma que ha pagado al Estado Dominicano $60 millones, considerando que no hay motivos para rescindir el contrato, como planteara la PETCA, y asegura que los testigos tuvieron la voluntad de declarar en forma presencial o virtual durante el juicio a los acusados. El titular de la fotografía principal en esta portada destaca los carreteos realizados para preservar vidas y muestra unidades de la Dirección General de Seguridad y Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, mientras encabezaban la tarde de ayer domingo el carreteo en la autopista Las Américas. En el colgante izquierdo, Diario Libre reseña que el presidente Luis Abinader enciende el debate sobre el aborto al defender las 3 causales. Más abajo nos dice que los infectólogos rechazan el COVID-19 que esté bajo control en República Dominicana, recogiendo declaraciones de la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, Rita Rojas. Y es que en la esquina inferior derecha, este impreso señala que los ingresos por turismo bajan a $4.000 millones y nos dice que solo en cuanto al número de viajeros recibidos en la República Dominicana, la caída durante el 2020 respecto al 2019 es de un 64.7%.
Conozcamos de inmediato las principales actividades con cobertura periodística para este lunes 28. A las 9:30 de la mañana se tiene prevista una reunión de secretarios líderes de juntas electorales. Esto se realizará en la Escuela de Formación Electoral y del Estado Civil. Para esta misma hora, una misa de aniversario de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones en la Catedral de la Ciudad Colonial. Para las 9:30, una rueda de prensa de la Regional del Distrito y filial de Santo Domingo del Colegio Médico Dominicano en el Hospital Regional Marcelino Vélez Santana en Herrera. Más tarde, a eso de las 4, una rueda de prensa de la Comisión Organizadora del Congreso Ordinario José Joaquín Bidón Medina del Partido de la Liberación Dominicana en la Casa Nacional de esa organización política. Así yo finalizo este recorrido por las principales portadas de los diarios de circulación nacional y la agenda informativa. Retorno con ustedes. Feliz resto del día. Gracias, Susa, por esta panorámica de los diarios y esta agenda de hoy, para hoy lunes 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Bien, aquí tenemos el parte meteorológico para el día de hoy a las 6 de la mañana. Las condiciones del tiempo sobre la República Dominicana se mostrarán mayormente de buen tiempo en horas de la mañana. Un cielo despejado, a nubes dispersas y escasas lluvias predominarán sobre el territorio nacional. Sin embargo, la incidencia de un sistema frontal, el cual se ubica próximo al norte del país, casi estacionario, más una vaguada en varios niveles de la troposfera, favorecerán especialmente en horas de la tarde los nublados con lluvias locales y tronadas aisladas sobre algunas provincias de las regiones norte, noreste, noroeste y la cordillera central. Para las demás regiones, incluyendo la provincia de Santo Domingo, las lluvias serán menos frecuentes y de carácter débil. Ese es el parte meteorológico de las 6 de la mañana, que es válido hasta el próximo miércoles en sentido general. Señores, nuestras redes están bastante animadas en el día de hoy. Wendy Margarita Mota, Wendy está encendida, está botando fuego. Dice que por Dios que hablemos del COVID, pero ya avanzamos algo de que este programa tendrá mucho coronavirus. No oculten las cosas, terminen esta luna de miel, dice la misma Wendy. Vuelve Wendy, este país se destruirá a pedazos. Estamos contigo, Wendy. También nos escribe Cristina Yavi, nos da los buenos días, lo mismo que Gladys González Peña. Roberto Hernández, buenos días desde Massachusetts. ¿Y cuándo regresa Yulisa?, pregunta Roberto. Ginette Montero nos da los buenos días, las bendiciones para el equipo. También Francis Bonito, Frank nos da las buenas tardes, parece que está por allá. Juan Carlos Gómez también los buenos días. Y por ahí María se va. William Ventura, buenos días Nelson. Y las mujeres, oye, no te salió nada Héctor, hoy a ti. Ariel Teruel, Francisco Aquino Mejía, todos nos dan los buenos días, las bendiciones y desean lo mejor para este equipo y para el país. A la pausa. Del COVID y de la ocupación hospitalaria, uno de los temas más preocupantes relacionados con la pandemia, conversaremos a partir de ahora con el doctor Manuel Lora, quien es director de la región norcentral del Ministerio de Salud Pública. Buenos días, doctor Lora. Buenos días. Para mí es un placer que ustedes me den la participación en su programa. ¿Usted está en Santiago ahora, doctor? Yo estoy en Santiago, estoy sentado en mi oficina de la región norcentral. Al pie del cañón. Usted es el encargado de la región norcentral, que abarca más que Santiago. Pero comencemos por Santiago, porque se dicen tantas cosas. Ayer se informaba que la ocupación de camas UCI en el Cabral Ibáez estaba completa, de que estaban refiriendo los pacientes COVID a la Estrella, Ureña. Comencemos por Santiago, pero denos una panorámica general de la región norcentral del país y esto del rebrote del coronavirus. Mira, cuando se hable de coronavirus y se hable de camas destinadas, no se puede hablar únicamente de instituciones hospitalarias,
porque el Servicio Nacional de Salud es una corporación de servicios que tiene distribuida en las 3 provincias las camas necesarias para manejar el COVID en este momento. Al día de ayer, mirándolo en su conjunto, Santiago, Puerto Plata y Moca, nosotros tenemos en la Norte Central 28 ventiladores. De esos 28 ventiladores, ayer estaban 14 ocupados y 14 desocupados. O sea que la tasa de disponibilidad en la Norte Central era de un 50%. Las camas que nosotros tenemos de COVID en la Norte Central son 221. Ayer ocupadas estaban 61 nada más, solamente un 28%, y estaba libre un 72%. Las camas de UCI en la Norte Central son 33. Ayer estaban ocupadas 21 y estaban libres 12. O sea, 64% de ocupación y 36% libres. Nosotros tenemos una holgura necesaria para enfrentar la segunda oleada del COVID. Con relación al Cabral Ibáez, el Cabral Ibáez tenía ayer en la unidad de cuidados intensivos y los ventiladores, tenía 5 ocupados y tenía 1 desocupados. Y de las camas de COVID tenía 13, ayer tenía las 13 ocupadas totalmente. En el Cabral Ibáez existe una situación especial. El Cabral tiene 30 ventiladores. Lo que pasa es que al bajar la incidencia de los ventiladores, al bajar la incidencia de COVID, se destinó en la tabla que se hacía una menor cantidad de ventiladores. De esos 30 ventiladores, 16 están en la unidad polivalente y 14 se rotan dentro del hospital de acuerdo a las necesidades. Escúchame, doctor Lora, que le interrumpa. Usted nos ha dicho que en el Cabral Ibáez de 13 camas COVID, las 13 están ocupadas. ¿Escuché bien? Las 13 están ocupadas. O sea, 100% en el Cabral Ibáez. Nelson, dígame. Es que para manejar COVID, tú no lo puedes manejar identificado a una institución hospitalaria. Tú lo tienes que manejar identificado al sistema de servicio. Y en el sistema de servicio nosotros tenemos 221 camas. Y la tasa de ocupación de esas camas ayer era un 28%. Sí, pero pero en sentido general, pero en las provincias clave, Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, habló en sentido general de un índice de ocupación de 64%. Y parece que en Puerto Plata también está 100%. O sea, que son de las provincias priorizadas en el decreto. Exactamente, pero que nosotros tenemos el rejuego de distribuir el paciente. Porque el concepto no es verlo solamente enfocado a una institución hospitalaria, es enfocado a un sistema de respuesta de servicio. Y yo lo que quiero que quede bien establecido es que la Norte Central tiene una capacidad para enfrentar el COVID de manera indiscutible en este momento. Y que la tasa de ocupación ronda en ventiladores 50%, en tasa en camas ocupadas un 28% y en camas de UCI un 64%. O sea que nosotros tenemos una holgura de un 72% en camas libres y tenemos un 36% en camas de UCI. Y tenemos una holgura suficiente de ventiladores para enfrentar la parte más dramática, que es la parte de la fase terciaria. Precisamente, doctor, precisamente otra vez al concepto de separación original en el Cabral de 27 camas, porque eso lo veníamos venir y esa era una opción que nosotros habíamos tomado el sábado en la tarde. Lo que pasa es que hubo una información distorsionada que salió a los medios de comunicación revelando un concepto que ya había sido superado el sábado en la tarde. No, pero está bien, o sea, lo que dijo ese medio, que no es el Caribe, es que estaba 100% la ocupación UCI, y usted lo acaba de ratificar aquí. Héctor Marte le tiene una pregunta. Sí, doctor Lora, me llamó la atención un término que usted utilizó ahorita, que hay suficiente holgura, me imagino que se refiere a la situación del Cibao específicamente, para enfrentar la segunda ola.
Si hay una segunda ola, nosotros estamos en capacidad para enfrentarla. Porque nosotros hemos sido fieles al deseo del gobierno y del señor presidente de la República de vender seguridad ciudadana en ese sentido. Usted no ha escuchado aquí en la Norte Central y en ninguno de nuestros hospitales que un paciente que haya buscado asistencia de COVID haya sido rechazado. El paciente ha sido reubicado y se le ha dado asistencia de calidad. Porque nosotros no podemos pretender que se destine un hospital como el Cabral Ibáez para atender toda la región norte de los pacientes de COVID. Nosotros lo tenemos distribuido, tenemos garantizado el servicio y tenemos garantizado la calidad del servicio. Y por eso reitero lo que dije en un principio. El servicio en la Norte Central tiene que verse como un servicio corporativo. Y en ese servicio corporativo nosotros tenemos las apropiaciones necesarias para brindar calidad. Y vuelvo y reitero que ayer estaba el 50% de los ventiladores desocupados, el 72% de las camas normales y el 36% de las camas de UCI. Bueno, muy bien, doctor Lora. ¿Usted está en conocimiento de que el Gabinete de Salud fue convocado para esta mañana? ¿Es una convocatoria de urgencia o rutinaria? Yo entiendo que debe ser una convocatoria rutinaria para evaluar. No estoy en el Gabinete de Salud de manera activa, pero entiendo que es una convocación rutinaria. De todo modo, doctor, ¿cómo usted evalúa la situación que se presentó ahora en esta primera fase de un feriado navideño, tomando en cuenta que viene una parte que quizás sea la parte más difícil, que es la de las festividades de Año Nuevo? ¿Cómo te evalúa la situación en términos de casos y en términos de... Acuérdate que las manifestaciones aparecen alrededor de 15 días después. Hay que esperar la hora del feriado. Bueno, hay que ver cómo se va a comportar el nivel de contagio, el nivel de detección temprano de enfermedad y el nivel de complejidad con que los usuarios van a llegar al sistema. Porque lo que nosotros tenemos que asegurar es resolución de complejidad. En control, ahí está. Resolución de cama de UCI, resolución de ventiladores, sí. Porque la gente se va a seguir contagiando y la gente se va a seguir enfermando. Bueno. Y está diseñado un programa para darle seguimiento ambulatorio a los pacientes a través del Ministerio de Salud Pública cuando los casos estén identificados. Y soporte terapéutico. Doctor Lora. O sea que nosotros estamos preparados y el COVID tiene que convivir socialmente con el país. Sí, está claro. Muchas gracias, doctor Lora, por su comparecencia, por habernos dado parte de su tiempo a esta hora temprana en la mañana, aunque veo que ya usted está al pie del cañón en su oficina. Sí. Entonces quiero reiterar que desde el sábado se aumentó la capacidad de camas disponibles en el Cabral Ibáez para subir a un número de 27 y se va a duplicar, o no se va a duplicar, se va a asignar el número de ventiladores a COVID. Porque en el Cabral Ibáez hay 30 ventiladores, 16 están en la unidad polivalente y 14 están distribuidos en algunos departamentos del hospital. Lo que va a aparecer en la tabla de asignación, una duplicidad de ventiladores destinados a COVID. Y reiterar que en la Norte Central no ha sido rechazado ningún paciente que haya buscado asistencia por COVID y que haya necesitado unidad de cuidados intensivos y que haya necesitado ventiladores, porque nosotros tenemos la capacidad de respuesta en toda la Norte Central para satisfacer la demanda de la complejidad de los pacientes de COVID que asistan a nuestra emergencia. Bueno, gracias, doctor Lora. Vía telefónica desde Santiago, Manuel Lora, es el director de la región Norte Central de Salud Pública. Eso es la red pública. Vamos a ver cómo anda la ocupación en la mayoría de clínicas del Distrito Nacional y de Santiago, que según los reportes tienen un 100% de ocupación de cama de aislamiento y unidades de cuidados intensivos para pacientes COVID. Albanel y familia nos preparó este reporte. Por allá atrás. Las emergencias de los Centros de Medicina Avanzada y Telemedicina CEDIMAT, Centro Médico Dominico Cubano, Clínica Abreu en el Distrito Nacional y la Unión Médica y el HOMS en Santiago han visto aumentar sus pacientes con COVID desde el pasado 23 de diciembre, provocando que en la mayoría de estos centros una ocupación total en sus unidades de aislamiento y de cuidados intensivos.
En el caso de Sedimat, informó a CDN que las 14 camas para aislamientos y unidades de cuidados intensivos están llenas en un 100%. En lo que respecta al Centro Médico Dominico Cubano, que abrió sus puertas desde el inicio de la pandemia a atender a pacientes con COVID, tiene una capacidad de 14 camas para aislamiento y 10 de UCI, todas ocupadas este domingo 27 de diciembre. Y según informan autoridades del centro, tienen 8 pacientes en lista de espera para internamientos. La misma situación se presenta en la Clínica Abreu, que tiene una disponibilidad de 18 camas, 9 ocupadas con pacientes en aislamiento y las 9 restantes con pacientes delicados en unidades de cuidados intensivos. Mientras que en Santiago, en la Clínica Unión Médica, el doctor Daniel Rivera, director médico del centro, informó que las 61 camas que tienen disponible para atender a pacientes con COVID están llenas, de las cuales 22 son pacientes que están en unidades de cuidados intensivos. Tienen 6 pacientes en la emergencia esperando por ser ingresados. Mientras que en el Hospital Metropolitano de Santiago tienen 81 camas dispuestas para atender a pacientes con COVID-19, de las cuales 66 están disponibles para aislamiento con una ocupación de un 56%, y de las 15 que están dispuestas para cuidados intensivos están ocupadas 13. Mientras que la situación en los hospitales públicos, según el boletín epidemiológico emitido este domingo por Salud Pública, indica que de las 2.526 camas disponibles para aislamiento, 830 están ocupadas para un 33%, mientras que de las 449 unidades de cuidados intensivos, 228 están ocupadas para un 51%, y de los 335 ventiladores disponibles están ocupados 121. Albanelli Familia, CDN. Bastante completa esa panorámica que nos da Albanelli Familia de la ocupación hospitalaria en la mayoría de clínicas del Distrito Nacional y de Santiago. Anda por el 100% casi de manera total. Hay una diferencia con el sistema, la red pública en sentido general, en la cual la ocupación hospitalaria en COVID es 51%, de cama en sentido general 33% y 35% de ventiladores. Es lo que decía el doctor que acabamos de entrevistar desde Santiago. Hay que verlo en su conjunto, pero ahí es que está el problema. Cuando vamos a lo pequeño, al distrito, a la provincia de Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, que está 100%, Duarte, que son las provincias prioritarias de decreto, vamos a ver que la situación está prácticamente desbordada. El Gabinete de Salud se va a reunir hoy, se esperan algunas medidas adicionales porque realmente la situación solo aparenta fuera de control. Y aquí yo aprovecho y digo algo que la semana pasada no cayó bien en algunos sectores. Señores, no se lleven de nadie, llévense de usted mismo, cuídese usted mismo, usted sabe lo que hay que hacer, mascarilla, lavarse la mano, el distanciamiento físico y social. Y lo digo así porque las autoridades tienden a justificarse y los políticos tienden o pretenden quedar bien con todo el mundo. Entonces, llévese de su fino olfato, señores, la cosa no está buena, Héctor. Sí, como tú decías, el doctor Lora habla de holgura y que está preparado para recibir una segunda ola. Es interesante eso porque significa que sí, que está la posibilidad y que están las previsiones. Pero hay algo muy importante también que él dijo. Nosotros estamos viendo con preocupación el aumento de casos y sobre todo el aumento de la demanda, que es siempre el aspecto más preocupante dentro de la pandemia, aquí y en cualquier otra parte del mundo. El hecho de que presione el sistema de salud es el punto que más preocupa y que más puede crearnos problemas. Y ha ocurrido en otros países con sistemas de salud más fuertes que el de nosotros. Él dijo algo muy importante, a pesar de la preocupación con la que nosotros estamos viendo algunas cifras, él dice que todavía no está registrado lo que pudo haber ocurrido durante la pausa, que es una primera pausa, es una primera fase del feriado navideño. El feriado navideño normalmente está compuesto por dos fases. El de Nochebuena y Navidad, que es el que acabamos de pasar, y el de Año Nuevo, que es el que tendremos a fines de esta semana, lo que significa
que puede ser que hayamos visto solamente el inicio de un aumento significativo de casos. Una entrevista que concedió el presidente Abinader al periódico El País. Por los porcentajes que da de cama UCI y de ocupación en sentido general, creo que es una entrevista de hace una semana, promedio, tal vez 10, 11 días, guiándonos de eso. Me imagino que no es recientísimo ahora. Lo que sí que ha llamado poderosamente la atención eso de que la COVID está controlada en el país, que dice Abinader. Él dijo algo más, que los turistas que tienen un seguro de enfermedad para el COVID están más seguros aquí que en cualquier otra parte. Me gustó una declaración de la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, Rita Rojas. Yo creo que es una valiente declaración porque le está saliendo al paso al primer mandatario del país. Ella dice que no es cierto que la COVID-19 esté controlada en el país porque hay que ver las distintas variables. Y si vemos que hay menos fallecidos, eso no puede ser el punto fundamental de las autoridades, porque probablemente evidencie que se ha avanzado mucho en el combate a esta enfermedad y se conocen ya muchas cosas. Pero ella dice que no es verdad que esté controlado. Y parece que tiene razón, porque fíjense en este dato. La semana del 20 al 26 de diciembre concluyó con 6.378 nuevos casos positivos, y esa es la mayor cantidad desde la semana del 9 al 15 de agosto. La positividad del 20 al 26 de diciembre se colocó en 21.38, también la más alta del 9 al 15 de agosto. Y miren esto del boletín de ayer, que es para preocuparse. La positividad de las últimas 4 semanas subió a 14.74 y agárrense, la positividad diaria, según ese boletín 283, está en 29.34. Es decir, que eso está dando más salto que un canguro, Héctor. Esa entrevista que se transmitió, que vimos por lo menos algunos fragmentos por YouTube, que le hizo el periódico El País, fue muy interesante porque tocó un aspecto bastante controversial y que yo por lo menos no recuerdo que Luis Abinader ni siquiera como candidato presidencial haya fijado una posición clara sobre ese tema tan polémico, que es el tema del aborto, que como ustedes saben es un punto tan controversial que ha detenido, que ha impedido durante muchos años la aprobación de un tan necesario Código Penal. No se ha podido aprobar a pesar de la importancia de esa legislación y a pesar de que hay consenso sobre todos los demás temas, los demás aspectos, no se ha podido aprobar ese código debido a las diferencias que hay sobre el tema del aborto. El presidente Luis Abinader está a favor de las causales y es un tema tan polémico, tan controversial, que ni siquiera los partidos políticos, salvo los que tienen una ideología muy clara, como los partidos de derecha, como la FNP, por ejemplo, o el Partido Reformista, pero son partidos pequeños, el PQDC, que son partidos pro vida. Este tema es tan controversial que ni siquiera dentro de los partidos políticos hay consenso, y un ejemplo de eso es que nosotros estuvimos aquí en CDN cuando era candidata a la vicepresidenta, a la hoy vicepresidenta Raquel Peña, y se mostró evidentemente en contra de las causales. Este tema va para largo, esto es una nueva fase del debate con estas declaraciones del presidente Luis Abinader. De Colombia en este momento están viables, al igual que la avenida Luperón y la prolongación 27 de Febrero, aunque esta última se complica. El capitán José Urtecho y la panorámica del tránsito vehicular a esta hora de la mañana. Buenos días, Capi Urtecho. Gracias, don Nelson. Aquí estamos informando del tránsito de la ciudad de Santo Domingo. Atentos a los que transiten en la avenida George Washington. Más temprano ocurrió un accidente a la altura de la avenida Alma Mater.
hay una persona fallecida en el lugar. El tapón está ligero para los que van transitando desde la Máximo Gómez hacia la avenida Abraham Lincoln. El accidente ocurrió en dirección oeste-este, es decir, desde la Lincoln hacia la Máximo Gómez. Hay un autobús en medio de la vía y una persona fallecida en el lugar donde ocurrió este accidente desde más temprano. El punto está aquí en la Alma Mater con George Washington. Estamos sugiriendo utilizar en sentido este-oeste la Corrientes Cedrón y en sentido oeste-este la avenida Independencia. Ambas presentan tráfico fluido en sus direcciones. La George Washington con avenida Máximo Gómez sí está muy complicada en la mañana de hoy, con un tránsito lento que inicia en la rotonda del Obelisco y se extiende hasta la avenida Máximo Gómez. Para evitar este tapón, utilice la avenida Bolívar. En este momento está viable circulando en dirección este-oeste. La 27 de febrero, algo lenta su llegada a la Ortega y Gasset, y esto se ve reflejado en la bajada del elevado de la avenida 27 de febrero. En sentido contrario, está viable el tránsito desde la avenida Luperón hasta su llegada al elevado de la 27 de febrero. Aquí se complica el tránsito debido a un vehículo averiado en el puente Juan Bosch circulando hacia la zona oriental. El puente Juan Pablo Duarte, por decir, circulando hacia la zona oriental. En sentido contrario, el congestionamiento habitual que inicia en la San Vicente de Paúl y se extiende hasta la subida al elevado de la 27 de febrero. Estamos sugiriendo utilizar el puente Mella, que está menos complicado que el puente Juan Bosch. El puente de la 17, algo lento en dirección este-oeste, y más adelante a su llegada a la Padre Castellanos con Pedro Livio Cedeño. Aquí sí se aprecia un fuerte congestionamiento. A los que transitan desde Santo Domingo Norte, en este momento la subida al puente Peinado está lenta, y más adelante desde la Pedro Livio Cedeño hasta su llegada a la San Martín. A John F. Kennedy, como de costumbre, lenta desde el expreso Quinto Centenario y se extiende hacia la avenida Ortega y Gasset. En sentido contrario, el congestionamiento que inicia luego de cruzar el elevado de la Doctor de Filló y se extiende hasta el elevado de la avenida López de Vega. La rotonda de Arroyo Hondo, avenida República de Argentina, calle Camino Chiquito y la avenida Los Próceres en este momento está viable. Tránsito lento en la intersección de la Sol Poniente con República de Colombia en dirección norte-sur, y la autopista Duarte está reducido el tránsito. En el kilómetro 14 prácticamente no hay tapón. Sin embargo, más adelante a la altura de la Beisbolista está lento en dirección Cibao Santo Domingo. En sentido contrario está complicado el kilómetro 9 de la autopista Duarte viajando en dirección Santo Domingo Cibao. Más adelante en el kilómetro 14. La prolongación 27 de febrero con Isabel Ayar está lenta en dirección oeste-este. En el congestionamiento que está en la Alma Mater con George Washington, agentes de la DGC están viabilizando en el lugar para tener un tránsito fluido debido a este accidente donde hay una persona fallecida en el lugar. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Muchas gracias, Capiortecho, como siempre. Feliz resto del día. Hasta mañana. Seguimos con el tema de la COVID-19. Vamos ahora a conversar con la doctora Verónica Locuar. Ella es la directora médica de Unión Médica Santiago. Vamos a hablar comenzando por la ocupación hospitalaria en ese centro que es uno de los principales de la ciudad. Buenos días, doctora Locuar. Muy buenos días, ¿cómo están? Estamos bien por aquí. Háblenos de la ocupación en Unión Médica. Hablábamos en un reportaje hace un momento de 39 en aislamiento y 22 en UCI, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que al día de hoy tenemos unos 45 pacientes en la sala clínica, 15 pacientes que ocupan la totalidad de cuidados intensivos y 10 pacientes en espera en la emergencia de triaje respiratorio. Algo que no pasaba en los últimos días. O sea, teníamos la ocupación de las camas en sala clínica, pero no amanecían pacientes en espera en la emergencia. Actualmente tenemos 10 pacientes esperando por una cama. Bueno, vemos que la ocupación en cuidados intensivos está al 100% y que tienen está 10... Está al 100% en cuidados intensivos, así mismo como los ventiladores también. También están ocupados 100%. ¿Cuántos ventiladores tienen ustedes? Tenemos 14 disponibles para la unidad de cuidados intensivos de COVID y están totalmente ocupados. Ustedes... Tenemos otras unidades de intensivos, pero no COVID. Con la llamada desescalada, ustedes cerraron algunas áreas y ahora están volviendo a la situación anterior. ¿Cómo es el asunto del espacio? Bueno, cuando tuvimos el rebrote que tuvimos después de las elecciones, tuvimos que ampliar todas nuestras áreas
ocupando prácticamente casi dos edificios completos, y actualmente estamos reabriendo de forma gradual de acuerdo a las necesidades. Actualmente tenemos un edificio completo, tenemos 2 plantas ocupadas a su totalidad, y en la medida de las necesidades daremos apoyo a las necesidades de la sociedad. Doctora, nosotros entrevistamos vía telefónica hace un momento también desde Santiago al doctor Manuel Lora. Él es el director de la región norcentral de salud pública, y él insistía en un punto de que a nivel de la red pública hay espacio suficiente, pese a que el Cabral Ibáez también está 100% lleno. ¿Cómo están funcionando esto de las referencias? Porque si ustedes tienen 10 en espera, podrían mandarlo o enviarlo a uno de esos hospitales que dice el doctor Lora que tienen camas hábiles. Sí, realmente tenemos una muy buena comunicación con el Ministerio de Salud Pública. En el caso de nosotros, que nos compete la región 2, el doctor Robinson Santos, que nos está dando apoyo diariamente. Ayer estuvimos en conversaciones todo el día. Realmente es así. Se han habilitado camas en otros centros hospitalarios, otras clínicas, así mismo como en salud pública. Y en la medida que nosotros no podamos cumplir con las necesidades, esos pacientes serán transferidos a otras unidades. Bueno, creo que es lo más lógico para tratar de descongestionar un poco a las clínicas de la ciudad corazón, que están prácticamente todas llenas. Vamos a ver un poquito más hacia adelante, porque todavía nos quedan las celebraciones del 31 de diciembre, del fin de año, 31 de diciembre, claro. Año Nuevo. El doctor Anthony Fauci, que es el principal epidemiólogo de los Estados Unidos, asesor del gobierno, decía ayer en una entrevista o advertía sobre un repunte de los contagios por la fiesta de Navidad. Él decía, estamos en un momento crítico. Podría haber más presión sobre el sistema con un repunte post-vacacional. ¿Cuál es la situación? Porque hubo mucho movimiento en Nochebuena y tenemos amenazante el Año Nuevo. ¿Qué usted está mirando hacia adelante, doctora? Bueno, hacia adelante realmente esperamos un aumento mayor de los contagios. Realmente no hemos visto todavía el repunte del 24 y del 25. Realmente estamos viendo lo que las personas comenzaron a hacer a principios de diciembre, que comenzaron a reunirse en las casas, las fiestas privadas de Navidad, así iniciales, finales de trabajo, y eso es lo que estamos viendo en la actualidad. Nosotros aún no hemos visto, no nos hemos enfrentado a las reuniones del 24 y 25 de diciembre. O sea que estaríamos hablando de que si tenemos hoy un índice de positividad diaria que ronda el 30%, eso podría incrementarse en los próximos días y con las fiestas venideras como las del 31 de diciembre también. De manera preventiva, se podría decir, se están utilizando mucho, por lo menos aquí en Clínica de la Capital, las tomografías, que es una suerte de tente ahí hasta esperar los resultados de una PCR. Los procedimientos que están ustedes utilizando en Santiago. Bueno, nosotros, gracias a Dios y al equipo con que contamos también, la doctora Natalia García, con todo un equipo que conformamos el equipo de COVID, un gran grupo de médicos, se realizó un protocolo desde el inicio de la pandemia y está incluida la realización no solamente de las pruebas PCR, sino también de la realización de una tomografía axial computarizada que realmente para nosotros, aparte de esa prueba, se ha convertido en el gold estándar para la identificación de los pacientes afectados de esta enfermedad y que tienen una principal afectación a nivel respiratorio. Una pregunta, doctora, que sería más propiamente para un funcionario del sector público, pero usted está muy imbuida, muy involucrada desde el principio en todo esto del manejo de la enfermedad. El Gabinete de Salud se reúne hoy, no sé si de manera extraordinaria o estaba prevista esa reunión. Imagino que el tema principal es el análisis de estos indicadores que no pintan nada bueno. Usted hablaba de casi 30, la positividad diaria, y la de las últimas 4 semanas casi llega a 15. Ya pasó
Nochebuena y Navidad, pero reitero, está amenazando 30 y 31. ¿Usted cree que propiamente deberían extremarse un poco las restricciones? Bueno, entiendo, y eso lo veníamos viendo desde hace varios meses, incluso advertíamos de lo que podía pasar en diciembre, porque al dominicano le fascina diciembre, le encantan las fiestas, y es imposible tú cambiar una cultura de tantos años en una población que esa es su forma habitual de celebrar. Yo entiendo que sí, que si el Gabinete de Salud, liderado principalmente por la vicepresidenta Raquel Peña, debe insistir en que se extremen un poco más las medidas. Por ejemplo, ayer yo bajaba de Constanza y me sorprendía ver el gran número de colmadones que existe a través de todo el trayecto y nadie absolutamente tenía una mascarilla. Entonces, esos son realmente los potenciales pacientes que vamos a estar viendo en los próximos días. Bien. Entiendo que sí. Bueno, ahí está hablando una autoridad. Yo he insistido aquí desde el principio, hace 2 meses, que hay que hacerle caso a los expertos. Ustedes son los que saben de esto. Reitero que el funcionario tiene una tendencia natural a justificarse y de los políticos ni hablar. Vamos a hablar un poco de las recomendaciones. Creo que siguen siendo las mismas, aquella de la mascarilla, el lavado de manos. Háblenos, doctora, para el televidente, para aconsejar, si se quiere, del comportamiento que debemos exhibir en estos días. Bueno, yo entiendo que así como nosotros en la parte privada, la parte pública ha insistido también en mantener las medidas. Realmente somos nosotros, la población en general, la que debe asumir la responsabilidad, por más que nosotros queramos insistir. Si usted no asume por cuenta propia lo que usted debe hacer, como lo que usted recientemente ha mencionado, del lavado correcto de las manos, del uso siempre de la mascarilla, de mantener el distanciamiento social. Si hablamos de que ahora tenemos un índice de positividad que está en alta, probablemente las reuniones ya de 10 personas no sean las correctas. Debemos bajar el número de personas para reunirnos. O sea que realmente está en nuestras manos mantener el cuidado de nuestros envejecientes, de las personas más vulnerables, porque como estamos viendo que puede aumentar, también ahí tenemos una población de pacientes que no tienen COVID y que tienen otras enfermedades que también necesitan la atención. Durante esta pandemia tuvimos una pandemia paralela de pacientes que no fueron a chequearse y que llegaron con accidentes cerebrovasculares, complicaciones de hipertensión arterial, complicaciones de la diabetes, cáncer, por ejemplo, en gente incluso joven. O sea que tenemos que cuidarnos, cuidar realmente lo que tenemos. Estamos en una situación crítica a nivel de la economía, no podemos desperdiciar los recursos que tenemos que cuidarlos y aprovecharlos. ¿Usted está en condiciones de hacerme un comentario sobre la situación hospitalaria en Santiago en sentido general? Sí, entendemos que realmente, así como nosotros probablemente somos uno de los referentes en cuanto al manejo aquí en esta ciudad, así otras instituciones como Clínica Corominas, Materno, con quien guardamos una estrecha relación, así como Homs, ha tenido un incremento importante de los casos en las últimas 4 semanas y como hemos estado mencionando, se plantea que existe un probable aumento con lo que hemos visto a través de la ciudad, que no hay cuidado, realmente hemos relajado las medidas. Y los médicos también están un poco agotados, tenemos prácticamente 1 año de pandemia. Una recomendación final, doctora, sobre la interpretación de los indicadores. Nosotros hace un par de meses, quizás 3, tuvimos por aquí a un asesor de salud pública, bueno, estuvo junto con el ministro, él acompañaba al ministro, y yo le decía que la letalidad que ellos encontraron en 1.79 en agosto se mantenía casi igual, 1.78, 1.75, y él nos decía
La letalidad no es uno de los principales indicadores que nosotros tomamos en cuenta, pero vemos que hoy en día es el principal indicador que están reivindicando las autoridades del que se agarran, porque realmente la letalidad ha ido bajando. Pero decía ayer Rita Rojas, ella es la presidenta de la Sociedad de Infectología, lo siguiente: el hecho de que en el país cuente con disponibilidad para atender pacientes con coronavirus no quiere decir que los casos no sigan en aumento. Y agregaba que aunque el número de fallecimientos es menor, eso se debe a que ya hay experiencia en el manejo, una experiencia acumulada. Entonces, esto es el asunto de los indicadores, la positividad diaria, casi 30, la de las 4 semanas, casi 15. ¿Cómo manejar nosotros con los indicadores? El ciudadano común, ¿a qué debe atender para darse cuenta que están aumentando los casos? Bueno, una de las cosas que hacemos es que gracias a ustedes que mantienen a la población informada, que la gente esté atenta a las informaciones. Lo que decíamos, que si antes permitíamos con un índice de positividad de alrededor de un 13 a un 14%, reuniones de 10 personas, probablemente si hoy estamos hablando de un 30, con alrededor de 3 a 4 personas ya indica un contagio mayor. O sea que invitamos a la población a no aglomerarse, a no hacer reuniones realmente, porque van a incrementar el número de casos. Bueno, yo creo que ha sido muy pertinente y oportuna su presencia aquí, doctora Locuar, pero como el dominicano tiene fama de cabeza dura, yo no quisiera que usted no fuera tremendo, así. Tremendo. Sí, con una tercera recomendación final, ya usted lo ha hecho 2 veces, pero quisiera subrayar ese asunto. Envíele un mensaje a este país, doctora, en víspera de las festividades de Año Nuevo. Sí. Bueno, realmente hemos visto un año que muchas personas han perdido sus familias, que no pudieron celebrar esa Navidad como lo han podido hacer muchas personas, reuniéndose y compartiendo con sus familiares más queridos. Es una invitación a que este próximo año, que prácticamente ya estamos hablando como si estuviera lejos y está al doblar de la esquina, que nos cuidemos. Es muy difícil estar en una unidad de cuidados intensivos o en aislamiento hospitalario y usted no poder estar con sus familias, sobre todo aquellos padres que tienen hijos y de los cuales ustedes son responsables. Así que es una invitación al cambio, al recogimiento. La Navidad significa más que todo recogimiento y repensarnos como individuos y cambiar aquello que necesitamos cambiar. Así que les exhorto a todos los dominicanos a que pensemos en el futuro, que pensemos en una República Dominicana diferente para que podamos tener un país mejor. Bueno, muchísimas gracias, doctora Locuar, por habernos acompañado en esta mañana desde nuestros estudios de Santiago. Gracias de nuevo. Gracias. Bueno, ahí está Verónica Locuar, ella es la directora médica de Unión Médica del Norte y ha estado hablándonos de la situación de la ocupación hospitalaria en ese centro de salud que está lleno, más que lleno, está desbordado, porque tiene 10 pacientes en espera ahí para una cama, para una habitación, mientras todo está lleno, incluyendo las camas de la unidad de cuidados intensivos. Reitero, la situación es como para preocuparse. A la pausa. Vía Zoom con nosotros desde Colombia, Bogotá creo que está él, Orlando Goncalves, consultor político casi de cabecera, porque lo tuvimos muy activo en la campaña electoral, también en la transición y ya a principio de este gobierno hablamos con él. Vamos a hablar de los cambios y convulsiones políticas en América Latina, lo que nos deja el 2020, pero algo si él se arriesga, si él se aventura a la situación nacional. Buenos días, Orlando, ¿cómo te encuentras? Buenos días, muy bien, feliz de estar con ustedes como siempre. Decía yo, antes de entrar en materia, fuera del aire, que tenemos varios temas con relación a la comunicación y a la comunicación política específicamente del gobierno, porque se instalan temas, se desinstalan, se toman medidas, se echan para atrás. Entonces hay mucho ruido a nivel de comunicación e incluso hoy
El país amanece con un tema que no estaba en agenda, bueno, ni se pensaba, el asunto del aborto. Ya personeros de la iglesia y de distintas instituciones han reaccionado criticando que el gobierno haya apoyado las 3 causales, pero principalmente en una entrevista al país ayer el presidente habló de que la COVID está controlada en un momento que hay un juidero y que se convoca de emergencia el gabinete de salud. No sé si tú le has dado seguimiento a la comunicación en el presente gobierno, o qué puedes tú decirnos cuando se instalan estos temas así, sin previo aviso, de imprevisto, y lo instalan las propias autoridades, Orlando. Mira, la verdad es que me sorprende la línea comunicacional que ha tenido el gobierno del presidente Abinader, entre otras cosas porque pareciera que no hay uniformidad en la línea, número 1. Número 2, como tú bien dices, se instalan de la noche a la mañana o se pone sobre la agenda mediática algunos temas. Generalmente cuando esto se hace es porque estamos tratando de que se desvíe la atención hacia un tema y no se fije en el otro. Entonces, decir estamos controlando la pandemia, cosa que me parece que no es lo más acertado. Lo que hemos visto en el mundo es que ya llegamos a 80 millones de contagiados y la ola está, el rebrote de la segunda ola está por todos lados y crecen los contagios y están creciendo las muertes. Entonces, sacar el tema del aborto quizás desvía la atención sobre el tema de la pandemia. Y luego es contradictorio, la estamos controlando, pero entonces convocamos de urgencia el gabinete de sanidad. Eso realmente no tiene mucho sentido. ¿Qué pudiera estar pasando allí? Bueno, puede ser que no haya uniformidad de criterios en cuanto a la acción y a la comunicación. Y en ambos casos eso es grave. Orlando, ¿cuál entiende usted que debe ser el manejo de este o de cualquier otro gobierno con relación a los temas que surgen y al reto que representan las redes sociales, que siempre surgen olas de opiniones por esa vía, y a veces los gobiernos, y el de nosotros se ha visto en ocasiones así, luce a veces preocupado, casi acorralado por algún tema que surge en las redes sociales? Debe dársele esa importancia a las opiniones que surgen de un segmento muy específico como son las redes. Mira, la penetración de las redes sociales en nuestra región, en Latinoamérica, todavía no es tan profunda y tan arraigada como a veces pensamos. Lo que usualmente le decimos a nuestros clientes es que uno tiene que dimensionar el tamaño del monstruo. Entonces puede ser que haya mucho ruido en las redes, pero realmente ¿cuál es el impacto real en la población en general? Eso es lo que hay que medir. Y a reaccionar en función de las redes sociales no tiene ningún sentido. Se supone que todo gobierno tiene una línea estratégica de acción y en consecuencia una línea estratégica de comunicación. Entonces el ruido circunstancial que pueda haber en las redes sociales es eso, es circunstancial y muchas veces es limitado. Entonces, estar reaccionando ante eso te desvía de tu plan estratégico, te desvía de la estrategia central que tú se supone debes tener, y eso a la larga genera dos problemas enormes. Uno, comienzas a improvisar, y dos, comienzan entonces los distintos entes de gobierno a reaccionar en función de sus intereses o en función de sus percepciones y no en función de la estrategia general, y eso diluye al gobierno y a la acción del gobierno. Orlando, el discurso de las autoridades en todo momento, autoridades de aquí, de cualquier otra parte, no puede ser de creación de incertidumbre, de pesimismo, pero hay una contrapartida, y es lo que se ve en el gobierno dominicano, que hay un discurso optimista para todo. La situación económica de la República Dominicana es calamitosa,
e impredecible para 2021, pero las autoridades están actuando con mano suelta, construyendo, subvencionando, dando dinero aquí, dando dinero allá, y por otro lado dicen que van a tener que endeudarse porque no hay de otra. O sea que nos vamos a mantener a flote la economía, mientras tanto cogiendo dinero prestado. El discurso para la salud en sentido general ha sido igual. Con los 100 días el lema era que por primera vez hay salud igualitaria para todos en el país. Una herejía, porque hay muchas desigualdades sociales. Con la justicia, dice que ahora hay una justicia independiente, autónoma, cuando realmente lo que hay es un nuevo Ministerio Público y el andamiaje judicial sigue en sentido general. Y ya hablamos de la pandemia, porque eso de ahora de que está controlado es una modificación del discurso anterior del presidente, que decía totalmente controlada. O sea, que lo que le quitó fue el totalmente y ahora dijo controlada. Ese discurso de optimismo, cuando todo el mundo sabe que la economía está mala, que la salud está mala, que es mentira eso, que ya la salud es igualitaria para todo el mundo, que hay un Ministerio Público independiente. Yo he sostenido, lo he escrito, que los asesores de campaña política del presidente Abinader, que entraron ahora al gobierno todo, han seguido en línea recta, como si tuvieran campaña, y estaban proyectando a un presidente que pretende serle gracioso a todo el mundo, pero la situación económica y de salud en todos los sentidos es bastante difícil. Ese discurso de optimismo que no tiene correspondencia con la realidad, ¿es recomendable? Mira, tú acabas en la última parte de tu intervención de decir la palabra clave, la realidad. Tiene que haber una congruencia, una coherencia entre la realidad y el discurso. Y si no la hay, la gente la va a percibir. Evidentemente, todo gobierno debe contribuir, debe ayudar en rescatar la esperanza, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre total. Entonces tiene sentido rescatar la esperanza y tiene sentido dar esperanza, pero esa esperanza tiene que estar basada en hechos y no implica que eso no implica que no se le hable con claridad a la población. Lo lógico es hablarle con absoluta claridad, es hablarle con la verdad. ¿La verdad cuál es? Bueno, estamos en un problema complejo, el tema económico es muy complejo, pero bueno, todos juntos vamos a salir de esto, entre todos vamos a poder sacar a la República Dominicana hacia adelante. Eso sería otra actitud y eso sería otra línea distinta. Y en mi opinión, tratar de crear una matriz de opinión que no esté soportada sobre la realidad, eso es un juego de pirotecnia. Eso, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, muy bonitas las luces, pero una vez que se van las luces, lo que te queda es el humo y el olor a pólvora. Y las luces duran unos segundos. Entonces, eso a la larga no trae beneficios. Puedes hablar con la realidad y al mismo tiempo introducir el elemento de esperanza que hace falta, que es necesario, pero tiene que estar basado en los hechos reales. Sí, eso de la realidad es muy importante porque mientras el presidente dice que está controlada la enfermedad, hay una serie de medidas como toque de queda, prohibición a los comercios de vender bebidas alcohólicas, cierre de establecimientos a determinadas horas. Entonces la gente dice, pero ven acá, ¿cómo que está controlado si se están extremando las restricciones? Entonces ahí hay como un choque que creo es a lo que tú te refieres, Orlando. Totalmente. Y tan es así que ves lamentablemente la cantidad de violaciones que hay, la boda que hubo el otro día, las fiestas que han habido en Montecristi. O sea, tú ves que la gente está irrespetando las medidas que ha impuesto el gobierno justamente por este doble discurso de lo tenemos controlado, pero no salgan, no vendemos licor, hay toque de queda, hay prohibición de movilidad, etcétera, etcétera. Entonces, esa contradicción hace que la gente al final termine pensando, bueno, si a mí no me ha dado, ya no me dio, yo no tengo por qué estar sometido a todo esto. Hay otro aspecto que tiene que ver con el gobierno y la comunicación, aunque creo que nos hemos quedado ya muy en lo local, pero es que hay muchos aspectos interesantes sobre este tema, y es que uno nota
que ante las evidentes fallas en el equipo comunicacional, en lo que debe ser la estructura de comunicación del gobierno, es el presidente Luis Abinader quien se ha convertido en la práctica en el vocero de su gobierno, el que da los anuncios importantes, el que saca la cara cuando hay algún inconveniente, cuando hay alguna pifia, por lo menos en algunas ocasiones ocurre, en otras no. Es recomendable que sea, claro, en este momento él tiene unos altos niveles de popularidad, está nuevo, tiene todavía los niveles de confianza que depositó el electorado en las urnas, pero es recomendable que sea el presidente el que asuma la vocería de su gobierno. No tiene mucho sentido. El presidente es el líder del país y es el líder de un gobierno, por lo tanto debe guiar al país y debe guiar la acción de gobierno. El presidente no está para ser el cuarto bate y el bateador emergente en todos los casos. Eso puede generar en el tiempo un desgaste innecesario. Si uno reserva la figura del presidente para los anuncios realmente importantes y permite que los ministros y permite que los otros funcionarios dentro de una misma línea comunicacional actúen, probablemente les pudiera ir mejor. A mí me preocupa el abuso que a veces se hace con algunos funcionarios, sobre todo con los presidentes, en que lo sacan para todo, pero eso puede generar desgaste. En algunos casos se hace a sabiendas de que ese desgaste puede funcionar, puede suceder, pero la idea es polarizar. Por ejemplo, tú ves el caso de México, el López Obrador, con sus mañaneras todos los días, él copa la escena mediática del día, pero es que su función es polarizar, es dividir. Ves el caso del presidente Trump y es exactamente igual. Su función es polarizar, es dividir, porque en ese terreno a ellos les va bien y en ese terreno se desenvuelven bien. Pero si lo que queremos es un líder de verdad, un líder que unifique al país, un líder que reconstruya la confianza de la ciudadanía en la política, probablemente no sea la mejor opción que el presidente todos los días opine sobre cualquier tema. Bueno, en sentido general uno piensa, a nivel de comunicación política, de que el presidente debe administrarse y reservarse para los momentos estelares. Incluso aquí hubo algo con la elaboración del presupuesto, que quisieron meterle contrabando un paquetico fiscal que golpeaba a la clase media. Y las redes y la clase media en sentido general se insurreccionaron. Entonces el presidente dio la cara y dijo que hubo una imprevisión, que hubo precipitación. O sea, le sacó las castañas del fuego a sus funcionarios del área económica, economía, hacienda, presupuesto. Yo decía, bueno, si él le sacó las castañas del fuego, debió sentarlo a ellos en esa locución al país. Y así ha sucedido reiteradas veces. Cuando hay que dar marcha atrás por una decisión errada de sus funcionarios, el presidente que da la cara. Aquí tenemos con Hipólito Mejía un ejemplo palpable de incontinencia verbal, y llegó un momento que Hipólito Mejía, 2000-2004, perdió todo interés, porque él hablaba 5, 6, 7 veces al día a todas las actividades que iba, y eso está haciendo el presidente Abinader. Pero bien, es un tema hablando. También tenemos el otro extremo, presidente que nunca habla. Bueno, dicen que Danilo nunca hablaba él, y habría que ver qué es lo conveniente, pero si tiene un buen equipo comunicacional que sepa administrar los casos. Por ejemplo, hoy, en víspera de Año Nuevo, tenemos unos temas tan candentes y contradictorios y de actualidad que no tienen nada que ver con este tiempo de reflexión, de tranquilidad, y los temas lo ha puesto el propio gobierno. Pero eso es harina de un costal, Orlando, para una próxima participación tuya. No quisiéramos despedirte sin una panorámica general. Cambio en República Dominicana, cambio forzado en Perú, un cambio relativo en Venezuela, Nicaragua, se canta y se llora. La región ha estado tan convulsa como el año. Danos una visión general de lo que tú estás viendo proyectado para el 2021.
Bueno, mira, el primer gran cambio, vámonos un poquito más al norte, es los Estados Unidos. Evidentemente la presidencia de Biden se va a diferenciar en mucho de la presidencia del presidente Donald Trump, y sobre todo en su relación con Latinoamérica, que la relación de Trump con Latinoamérica ha sido prácticamente nula. Me parece que vamos a ver un impulso en las relaciones de Estados Unidos con América Latina. Bajando un poco más tienes a México. México enfrenta el año que viene la mayor elección de su historia. Casi 40,000 cargos se juegan en esa elección entre gobernadores, diputados locales, diputados federales, concejales, alcaldías, y va a ser complicado. Y allí se presentó una situación, el presidente tanto forzó la polarización que lo que hizo fue que se agruparan los partidos de oposición, así que van dos bloques a esa elección y va a ser un choque de visiones de Estado y de visiones de cómo hacer las cosas. El caso de Nicaragua pues sigue siendo un país muy lamentable donde Daniel Ortega y su esposa, porque es el binomio, se han mantenido aferrados al poder y mantienen y controlan el poder mientras tienes una oposición totalmente dividida. Tienes el caso de El Salvador, que a principios de año los conflictos presentados entre el presidente Bukele y el Congreso Nacional y luego la Corte Suprema fueron bien angustiantes porque parecía que se rompía el hilo constitucional. Parece ser que eso se tranquilizó y eso se normalizó. Ellos van a elecciones también, es interesante. Mire, el caso de Costa Rica, que definitivamente el gobierno nacional se ha visto muy complicado y muy enredado con una crisis económica que les ha afectado y que no logran equilibrar y no logran generar los consensos necesarios entre la oposición, los sindicatos, para tratar de llegar a un acuerdo. Lo hicieron hace un par de semanas, veamos qué resultados logran, pero ha sido un año muy conflictivo para ellos. Luego tienes el caso de Venezuela. En Venezuela lo que ha sucedido es que la oposición está dividida, por lo menos en 4 partes, lo cual le ha restado muchísima fuerza y llegó a la situación que tiene hoy en día. El 5 de enero vence el plazo constitucional de la Asamblea Nacional, del Congreso, pero sin embargo ellos logran hacer en una votación un poco cuestionada y de una manera que algunos constitucionalistas dicen que no fue la mejor forma, extender su mandato. Pero de nuevo tenemos al frente del poder a Nicolás Maduro con todo el poder de las armas y de la represión brutal que ejerce contra un gobierno de transición o un gobierno en la oposición que no tiene control real del poder y además está dividido. Tienes Colombia, donde la situación conflictiva de asesinatos a líderes sociales, de asesinatos a excombatientes de la FARC, asesinatos a defensores de los derechos humanos y de los derechos ambientales sigue. El presidente dice que no son masacres, que son asesinatos colectivos. La verdad yo no sé la diferencia, pero es preocupante. Tienes el caso de Brasil, donde en la última elección la votación se alejó de los extremos, se alejó de Bolsonaro y se alejó del Partido del Trabajo y ganaron tendencias de centro. Y fue interesante el cambio de panorama. De hecho, de los 14 candidatos que apoyó el presidente Bolsonaro, solo 1 logró ganar, 13 perdieron. Y eso es interesante. El caso de Perú, tienes a todos los expresidentes de las últimas décadas o en la cárcel o enjuiciados o en casa por cárcel por temas de corrupción. El tema de Odebrecht allí ha pegado muy duro. Tienes una situación donde han tenido 3, 4 presidentes en un periodo muy corto. Hay una debilidad institucional enorme. Tienen elecciones en febrero del próximo año. Ojalá que esa elección permita la reconstrucción del
del entramado político y vengan líderes que piensen más en el Perú y no más en su apetencia personal. Y tienes por último el tema del Ecuador, donde por fin hay una elección. El presidente Lenín Moreno, en mi opinión, en vez de gobernar, se dedicó 4 años a atacar a Correa, y lo que está haciendo es que dejó sembrado todo para que la gente de Correa pueda regresar al poder. Y tienes 17 candidatos de oposición, lo cual implica que hay una debilidad en el liderazgo político de la región. En términos generales, la región está, en mi perspectiva, el año que viene puede ser un año muy conflictivo desde el punto de vista social, producto de la crisis económica y producto de las decisiones quizás erradas en muchos casos de los gobernantes, quienes están más pendientes de apoyar los grandes intereses económicos que en vez de apoyar a los ciudadanos. Bueno, gracias Orlando. Se nos quedaron algunos temistas por aquí, incluyendo el de las vacunas, pero las vacunas en el contexto global de la geopolítica, porque parece, ya el Papa llamó la atención, que los países ricos se van a servir primero con la cuchara grande. Pero a propósito de vacunas, en un minuto, Colombia, Duque ha dicho que no va a vacunar venezolanos ilegales, le han caído encima, pero quizás tenga su lógica desde la perspectiva del dominicano, porque si apoyamos eso vamos a tener nosotros que vacunar a los haitianos aquí. ¿Tú apoyas esa decisión del presidente Duque? Para nada. Primero, es inconstitucional. La Corte Constitucional decretó hace 2 años atrás, hizo una sentencia donde dijo que la Constitución colombiana dice que el acceso a la salud es universal, aunque está privatizada, y que por lo tanto toda persona que requiera salud debe ser atendida. Entonces, en primer lugar, es inconstitucional. En segundo lugar, evidentemente es discriminatoria. Y en tercer lugar, evidentemente es absolutamente inhumana. Y desde el punto de vista epidemiológico, tienes otro problema más grave todavía. ¿Cuál es la idea de vacunar? La idea de vacunar es inmunizar a la población. Y lo que tú estás diciendo es que en un país de 40 millones de habitantes vas a dejar a más de 1 millón de habitantes sin vacunar, que además son una población absolutamente vulnerable, con condiciones de vida muy difíciles, con lo cual se alimentan mal, tienen la tendencia a enfermarse más. Entonces, si tú no vacunas a ese 1 millón de personas, a la larga vas a tener un problema desde el punto de vista epidemiológico de que contaminas y recontaminas al resto de la población. Bueno. Por eso no tiene mucho sentido ni mucha lógica. Yo entiendo el drama que plantea el presidente Duque. Bueno, es que se nos van a venir todos los venezolanos a vacunarse acá. Bueno, hay que buscar la manera de cómo, sin ser inconstitucional, sin ser inhumano, sin ser discriminador, de solucionar este problema, pero esa no es la solución. Bueno, un tema, 40 millones, dejar uno sin vacunar, pero en el caso de nosotros 10 millones, dejar uno sin vacunar, en el caso de los haitianos que están aquí, no los que vengan a vacunarse. Eso es un tema, Orlando, pero ya lo veremos desde otra perspectiva y más adelante. Orlando Goncalves, desde Colombia, nos ha acompañado con importantes precisiones sobre la realidad nacional y regional. Buenos días de nuevo, Orlando. Saludos. Bien, como ustedes saben, para hoy ha sido convocado el Gabinete de Salud para evaluar la situación ante el incremento de casos del COVID-19 registrado en los últimos días. Tenemos en Palacio Nacional a Carolyn Cuevas cubriendo el ambiente previo a esta importante reunión. Buenos días, así es. El Gabinete de Salud fue convocado de urgencia para este lunes a las 7 de la mañana, luego de que se registrara un repunte en la positividad de los casos de coronavirus en el país, pasando para este fin de semana, alcanzando hasta un 30%, luego de que a mediados de noviembre se situara en un 12%. Además, luego de que se registraran denuncias en provincias como Santiago, de que supuestamente en algunos hospitales como el José María Cabral Ibáez no hay espacio para más pacientes con coronavirus.
casi 2 horas de haberse convocado esta reunión a las 7 de la mañana, todavía no hay indicios de movimiento de que se vaya a realizar o se esté realizando en algunos de los salones u oficinas de este Palacio Nacional. Recientemente hicimos una inspección también por el área de parqueos de la vicepresidencia y tampoco se observó ningún vehículo. Este gabinete que lo compone la vicepresidenta, lo encabeza la vicepresidenta, además del ministro de Salud, Plutarco Arias, y también representantes del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, y otros representantes, otros funcionarios que componen este gabinete. Además lo integra un representante del Colegio Médico Dominicano. Más temprano hablamos vía telefónica con el presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero, y nos comentó que no había sido convocado ese gremio para esta reunión. Habrá que esperar ahora si en realidad se va a realizar esta reunión importante en estos momentos, cuando se ha observado pues una alegre, por si se quiere decir así, pues cumplimiento o violación a los protocolos sanitarios que han dispuesto las autoridades. Hay que ver si de esta reunión quizás pudiera, si se realiza, pudieran salir nuevas medidas más fuertes para hacer frente a este repunte de los casos que hemos observado en los últimos días, tanto por la Nochebuena, día de Navidad y este fin de semana. Esta es la situación acá en el Palacio Nacional. Todavía ningún movimiento de esa reunión de urgencia que fue convocada para las 7 de la mañana, cuando son casi las 9 de la mañana. Es toda la información. Vuelvo contigo. Gracias, Carolyn, por tu reporte desde Palacio Nacional. Nelson, yo creo que lo que está claro es que es una reunión no habitual, sino una reunión convocada de urgencia, por una situación particular. Sí, para las 7 de la mañana es urgencia pura. Lo que sorprende es entonces que a esta hora, 8:41, no haya llegado ningún funcionario, y que diga Carolyn que ella habló temprano con el doctor Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico, y ha dicho que no ha sido ni convocado ni consultado, y el Colegio Médico es una de las entidades que forman parte del Gabinete de Salud, según se anunció recientemente con bombos y platillos. De todas maneras... Y que actualmente está en un periodo de armonía con el gobierno. Sí, con la firma de un acuerdo. Esperemos, quizá hubo una confusión en la convocatoria y en lugar de 7 era las 9 de la mañana. Pero lo cierto es que hay muchas expectativas sobre esta reunión del Gabinete de Salud, porque su convocatoria rápidamente de urgencia solo tendría sentido si es para evaluar la actual situación y para adoptar algunas medidas o esperar ya que pase las celebraciones del Año Nuevo. Me escribía un amigo que decía que lo que hay que tirar la guardia a la calle ahora y suspendido el 31, las celebraciones, como se ha hecho en algunos países, don Marte. De manera arbitraria. No, arbitraria no. Para cuidar a la gente, ya que la gente no quiere cuidarse. Sí, porque es que esta fase, lo preocupante es que la segunda, está pendiente la segunda fase del feriado, y que tiene un carácter incluso más festivo que la primera, porque la primera incluye Nochebuena, que es recogimiento en la casa, Navidad, pero esta fase que viene, que es la de recibimiento del Año Nuevo, sobre todo en este caso despedida del 2020, porque no estamos la gente no está muy contenta con el 2020 por razones obvias. Esa celebración no la despinta nada. Cuando se habla de despedida del Año Nuevo, hay que decir el fatídico 2020. En este caso. Ese es el año que vamos a despedir. A la pausa. Finalizar con Despierta, vamos a llegar de un saltico a la Fiscalía de Mao, en la provincia de Valverde. Allí está Deyanira López con el caso de los 2 agentes policiales que le van a conocer coerción hoy, que asesinaron a un coronel piloto de la Fuerza Aérea. Buenos días, Deyanira. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días. Así es, se espera que a las 10 de la mañana de este lunes se conozca medida de coerción contra 2 agentes policiales que están siendo vinculados a la muerte del teniente coronel de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, Ramón Israel Rodríguez Cruz. Esta audiencia será realizada de forma virtual, según las informaciones que hemos podido recabar aquí en la Fiscalía del Palacio de Justicia en Mao. Vamos a recordar que esta audiencia se tenía prevista para conocerse el pasado
viernes y que fue aplazada para este lunes. Este fin de semana fue aplazada dicha audiencia, una de las representantes legales de los imputados debía conocer el expediente acusatorio contra su cliente. Tenemos que los imputados son el sargento Librado Recio Solís y también el cabo Rafael de Jesús Díaz Gómez, ambos vinculados a la muerte de Ramón Israel Rodríguez Cruz. Esta audiencia será realizada a las 10 de la mañana aquí de forma virtual en el Palacio de Justicia y será conocida por la jueza Yarisa Cabral de la Cruz de la Oficina de Atención Permanente de este Distrito Judicial de Mao. Mientras que los abogados de los imputados son Gregorio Florián, también Julio Peña y Manuela Amparo Cruz. Mientras que por parte de la Fiscalía estará el magistrado Aneudi Domingo Tejada y el fiscal titular Nelson Rodríguez. Los imputados en este momento permanecen en la Dirección Regional de la Policía Nacional con asiento aquí en Mao, y vamos a recordar que a través de las redes sociales circula un video donde se puede evidenciar que supuestamente estos agentes policiales le daban seguimiento a este teniente coronel y que fue interceptado llegando a su residencia en la localidad de Boruco, esto aquí en Mao, provincia Valverde. Destacar asimismo que los familiares del teniente coronel han hecho la denuncia de que se trató de una ejecución supuestamente mandada por órdenes de superiores, de gente grande. Por el momento son los detalles que tenemos. Vamos a darle, por supuesto, seguimiento al conocimiento de esta medida de coerción para llevarles a todos ustedes las incidencias de este proceso que ha provocado incluso que comunitarios, que miembros de la localidad donde ocurrió en Boruco se manifestaran en reclamo de que se haga justicia por la muerte de este hombre. Incluso hay una convocatoria para el día de mañana para movilizaciones en busca de que se haga justicia contra los implicados en la muerte del teniente coronel de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, Ramón Israel Rodríguez Cruz. Son los detalles y ahora retorno a Santo Domingo. Bueno, gracias a Deyanira López. Ella se mantendrá allí en la Fiscalía de Mao, provincia Valverde, para llevar este juicio virtual de medida de coerción contra los dos policías acusados de asesinar al coronel piloto de la Fuerza Aérea Dominicana. Aquí terminamos por hoy Despierta con CDN. El agradecimiento a la colaboración que nos ha brindado Héctor Marte Pérez, jefe de redacción de El Caribe. Nos vemos mañana.